Esto después, bueno, todavía no resolví cómo lo vamos a subir, pero lo vamos a subir a alguna plataforma o lo vamos a subir a YouTube. No sé todavía si en la cuenta del Lifia o en mi cuenta personal o lo vamos a compartir como un archivo la grabación. Bueno, la cuestión es, vamos a empezar entonces con la segunda clase, que es la de hoy. Eh, Tengo acá una duda, denme un segundito, que quiero configurar. Ustedes me ven a mí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Porque no sé por qué yo no veo. A ver, bueno, ahí estamos. Eh, Vamos a empezar con la segunda clase. Yo tengo armada una presentación que me sirve de guía, pero como ustedes saben, pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar. Esto es una ida y vuelta. Tratemos de que sea así medio interactivo, porque yo en realidad no los conozco a ustedes y no sé qué es lo que saben, qué es lo que no saben. Si ven que es algo que no vieron nunca o que quieren profundizar o cualquier tema que les interese, lo paramos y seguimos. Vamos a tener un montón de clases. ¿eh? Ya la semana que viene, algo que quería anunciar, es que la semana que viene vamos a tener los 2 días, lunes y miércoles. El lunes voy a dar yo, a continuar con lo que sería la tercera presentación, y el miércoles va a presentar también como una especie de introducción al diseño de arquitecturas de software, Gustavo Rossi. ¿eh? La otra semana, que es una semana especial, que es una semana corta, vamos a presentar la práctica, lo que sería la primera práctica, y el miércoles vamos a hacer un taller de Docker, para aquellos que no lo conocen o que no lo usan, o por lo menos ponernos de acuerdo entre nosotros para ver cómo vamos a manejar la práctica en relación al ejercicio que tienen que hacer y cómo dockerizar eso para que lo podamos evaluar. ¿Ok? José, cualquier cosa, me interrumpís y haces el comentario que haga falta. ¿Estamos? ¿Ok? José es mi ayudante, así que bueno, supongo que estará escuchando. Bueno, arrancamos. Arrancamos con lo que sería la clase de hoy. Esto es algo que viene un poco de repaso de la primera presentación, donde hablamos en los libros lo llaman el infierno del monolito. O sea, cuáles son los problemas que tiene el monolito. Que a medida que van avanzando los sprints, se va complicando la productividad, va decayendo la productividad y van incrementándose los costos. Esto no tiene, ¿cómo decir? No tiene ninguna cosa para defenderlo desde el punto de vista de lo que es el negocio del desarrollo de software. O sea, si a medida que avanzamos hacemos menos cosas y nos sale más caro, ningún gerente nos va a querer contratar. Entonces la cuestión es cómo hacemos para que la productividad más o menos se mantenga, no caiga tanto y que los costos también más o menos se mantengan. Que yo con el mismo equipo pueda hacer algo bueno al principio y bueno al final. Sí, les copié acá abajo muchas de las imágenes y muchos de los temas los saqué de este libro, a que tienen la referencia por si quieren profundizar en alguno de los temas. Entonces, como terminar el repaso es que hay que, de alguna manera, eh, reconocer y ver cuáles son nuestras debilidades y nuestras capacidades para empezar a pensar en la arquitectura. O sea, reconocer las debilidades en el sentido
de que no podemos imaginarnos, si no pensamos una arquitectura, que vamos a mantener la productividad y que los costos van a ser razonables. Entonces, no tenemos que confiar en nuestras capacidades y pensar en la calidad de la arquitectura. Para tomar en serio la arquitectura de software hay que saber cuál es una buena arquitectura. Y para construir un sistema con un diseño de una arquitectura que minimice el esfuerzo y maximice la productividad, hay que saber qué atributos de calidad se le aplican a la arquitectura. Muchos de los atributos tienen que ver con los requerimientos no funcionales que yo les comentaba el otro día. O sea, eh, ¿cómo se llama? Escalabilidad es uno de los más importantes. La mantenibilidad, la capacidad de que sea extensible. Es decir, esos son los atributos que van a hacer que la arquitectura sea mejor o peor. El valor del cambio. Bueno, acá estamos viendo si pensamos en la funcionalidad o en la arquitectura. La mirada del manager y del desarrollador. ¿En qué sentido? Acá hay dos frases que yo les pregunto que cuál de las dos tiene más valor. Si vos me das un programa que funciona perfectamente, pero que es imposible de cambiar, entonces, cuando los requerimientos cambien, porque los requerimientos siempre van a cambiar, no hay ningún sistema que quede congelado y que funcione toda la vida. Entonces, cuando eso pase, cuando los requerimientos cambien, ese programa ya va a dejar de funcionar. Si en cambio yo tengo un programa que por ahora no funciona, pero sé que yo lo puedo cambiar fácilmente, sé que en algún momento voy a poder satisfacer los requerimientos actuales y futuros. Entonces, el segundo caso es más valioso que el primero. Vamos a hacer una mirada sobre la influencia que tuvieron los paradigmas de programación sobre el diseño de las arquitecturas. El primer paradigma, el paradigma de programación estructurada, los que por ahí ustedes son chicos y ustedes a lo mejor arrancaron ya directamente con la orientación a objetos, pero antes se programaba pensando en procedimientos o en funciones, pero la mayoría de los programas eran generalmente una hoja donde tenía todas instrucciones, una abajo de la otra, e incluso había una sentencia que era muy conocida en la década del 80 y del 90, que era el go-to. Entonces vos podías, en cualquier instancia de tu programa, saltar e ir a otra página, a ir a una sentencia, más arriba, más abajo, etcétera. Entonces la programación estructurada lo que vino a dar es un poco de forma a, a ese estilo de programación que usaba mucho el GoTo y empezó a trabajar en lo que serían componentes y servicios y a modularizar. Es decir, que vos puedas tener paquetes, que puedas incluir un paquete, que puedas incluir un procedimiento, que lo puedas invocar. Eso fue muy fuerte en ese momento, de que estoy hablando de la década del 80, no sé si alguno de ustedes habrá nacido. Este, eh, la cuestión es que la programación estructurada vino a dar una estructura, justamente, y que hizo que se programe de manera modular, orientado a lo que son hoy los componentes y los servicios. La arquitectura se vale mucho de eso, y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. La programación orientada a objetos, mediante el uso de polimorfismo, pudo obtener un control sobre las dependencias del código. ¿En qué sentido? De que si yo tengo la capacidad de organizar mi software valiéndome de las jerarquías, de que tengan una interfaz común, pero que en el momento de ejecución yo decidir qué implementación tomar, que eso es el polimorfismo. Es decir, si yo tengo una clase figura y como subclase tengo rectángulo, triángulo, círculo, etcétera, etcétera,
Y la figura tiene lo que es el protocolo, o sea, tiene el imprimir, el mostrar, todas las funciones que me van a definir, que yo le voy a poder aplicar a la figura. Y en el momento de ejecución yo decido, si viene un círculo, dibujarlo como un círculo, si viene un rectángulo, dibujarlo como rectángulo. Bueno, ese polimorfismo permite que el arquitecto cree una arquitectura de plugins, donde los plugins están definidos por el protocolo que está en la clase más abstracta. ¿Se entiende? Entonces, en el alto nivel está definido, en la clase abstracta está definida a ver cómo lo llamamos acá, los módulos contienen las políticas, ahí lo llaman las políticas, serían las interfaces a nuestro modelo. Y los detalles de bajo nivel se delegan a los módulos eh, no tan abstractos, y los módulos concretos. Ahí tenemos un aprovechamiento, bueno, que aportó la programación orientada a objetos. Un poco no es más acá, más allá, porque la programación funcional también estaba en la década del 70, con Lisp, que era un programa, un lenguaje que se utilizaba en esa época. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista del aprendizaje y de la comunidad, lo que la comunidad adoptó más fácil fue la programación estructurada y la programación orientada a objetos, y la programación funcional fue quedando de lado, no fue tan popular, aunque, como les digo, existía en esa época. Y hoy muchos de los lenguajes de programación incluyen eh, características de programación funcional a partir del código lambda que uno hoy puede ver incluso en Java o en otros lenguajes donde eh, nada, tienen pedazos de código que emulan el estilo de programación funcional. La programación funcional lo que le aporta al diseño de las arquitecturas es, dice que los arquitectos harían bien en concentrar la mayor parte del procesamiento en las componentes inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una componente que es inmutable, si inmutable es que las variables no cambian, es decir, que no me cambien de valor. Si yo tengo la posibilidad de tener variables inmutables, como es la parte de arriba de este diagrama, yo esas partes de código las puedo replicar n veces. Como no tienen variables que cambian, las puedo tener repetidas 80 veces. ¿eh? Entonces, esto hace que la arquitectura, en este caso, como para contarles este ejemplo, sea escalable en cierto sentido, porque puedo tener varias instancias ejecutando este código supuestamente inmutable. Entonces, los que hablan sobre la teoría de la programación de las arquitecturas, dicen que los bugs, los deadlocks y todos los problemas de actualización se deben a las variables que cambian. Es decir, si yo tengo variables que no cambian, es imposible que se me produzca un bug. O así, ¿no? Una vez que anda, anda siempre. ¿Se entiende? Y los deadlock lo mismo, porque como las variables no se van incrementando, no hay forma de que se te produzca un deadlock. Es decir, muchos de los problemas de la programación se resolverían si no hubiera variables inmutables. Vamos a hacer un ejemplo en el aire. ¿Se viene entendiendo más o menos hasta acá? Sí, sí, joya. Perfecto, bueno. Entonces, si nosotros vamos a suponer el caso de que tenemos la capacidad de tener memoria infinita, y tenemos la capacidad de tener procesamiento infinito, o procesadores ultra rápidos. Y nosotros queremos hacer un sistema bancario que me muestre el saldo de las cuentas. Si yo quiero que el saldo de las cuentas sea inmutable, estamos hablando de saldo de las cuentas, ¿sí? Es una locura pensar que el saldo
es una cosa, la función de saldo es una cosa inmutable, porque el saldo es algo que cambia todos los días. Pero si yo tengo la capacidad de tener procesamiento infinito y memoria infinita, yo podría decir que todas las cuentas arrancan en cero, como arrancan en el comienzo, y yo tener una secuencia de todos los movimientos de la cuenta. Entonces el cálculo del saldo sería, arranco de cero, y voy sumando o restando las distintas operaciones, los distintos movimientos que me influyen en la cuenta. Entonces yo al fin del momento puedo decir, bueno, el saldo de mi cuenta es tanto, porque hice la cuenta y pasé por todos. Ahí estoy teniendo una función de cálculo que suma una cosa, va leyendo los movimientos de algún lugar y lo suma. Eso no tiene ninguna variable que cambie. No hay ningún más uno, más dos, o un índice, for igual 1. No hay nada. Es agarro, sumo, y lo que tenía lo sumo, lo que tenía antes lo sumo y así. Entonces, el resultado, esa función de suma, la podría replicar, yo podría tener 500 funciones suma replicadas y cada vez que alguien necesita que le devuelva el saldo, el ejecuto, agarro una de las 500, decimos, bueno, decime el saldo de este tipo y ya está. Entonces, ¿se entiende a qué voy con que eh, no hay posibilidad de falla en este caso? En cambio, si yo tengo que levantar el saldo de una base de datos y, eh, bueno, no sé a qué venía todo esto. Eh, Déjeme refactorizar el ejemplo. Entonces, yo lo que quiero decir es que la función esta de saldo la puedo replicar un montón de veces. Ah, en cambio, si yo tengo que buscar el saldo en una base de datos, ya no la puedo replicar. ¿Por qué? Porque si dos operaciones se hacen al mismo tiempo, por ejemplo, vamos a buscar el saldo, uno le aplica un débito y otro le aplica un crédito, esas operaciones no se pueden paralelizar, porque yo no sé si en el momento que yo consulto el saldo, el otro consulta el saldo, le aplico el débito y lo grabo, el otro le aplica el crédito y lo graba y el débito no se aplicó. ¿Se entiende? Entonces acá hay un problema justamente cuando se produce la sincronización sobre el tema de los datos. Al tener datos que fueron mutando, que fueron cambiando, porque el saldo no era lo mismo cuando yo lo ingresé y cuando yo perdón, cuando hice el débito que cuando hice el crédito. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, este que es un ejemplo sencillo, en realidad en las bases de datos hoy se resuelve bloqueando la base de datos y haciendo que cuando uno va a hacer un débito o un crédito, bloquea el saldo para que otro no lo levante en el momento de que yo lo voy a modificar. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, podríamos hacer alguna mejora sobre este lock, porque el bloqueo ese puede ser una causa de deadlock, como dice ahí. Si tenemos un problema y en mi función alguien me bloquea el saldo y el programa falló y me quedó ese saldo bloqueado, el próximo que vaya a usar ese mismo saldo no lo va a poder usar porque está bloqueado. Es decir, ven que tiene sentido esta frase que está ahí abajo, que es los bugs, los deadlocks y los problemas de actualización concurrente se deben a que las variables me cambiaron. Yendo un poquito a una solución intermedia, o sea, no tenemos memoria ilimitada ni procesamiento ilimitado,
Una mejora que se podrían hacer respecto a la actualización de las cuentas bancarias es que por ahí al final del día se guarde el saldo o se levante el saldo, al principio del día se levanten todos los saldos y se tengan en una memoria hash o en una memoria más rápida o de alguna manera, o se tienen en la base de datos, no hay problema, pero tenemos el saldo al principio del día y durante el día solo guardamos los movimientos. Entonces, si yo quiero hacer un débito o un crédito, no importa, los guardo el débito, guardo el crédito, voy guardando las operaciones. Es más, podría hacer hasta por semana. Y durante la semana tengo los débitos y los créditos que se fueron produciendo. Entonces, calcular el saldo es el saldo del domingo y le aplico los débitos y los créditos para llegar al saldo actualizado. Yo sé que suena anti-intuitivo esto que estoy diciendo, pero eso me va a evitar o me va a permitir que las operaciones que yo hago de débito, de crédito, en una caja de ahorro, una cuenta corriente o lo que sea, sean todas inmutables, porque no van a modificar una variable existente. Simplemente sumale 4, restale 10, sumale 20. No hay ninguna mutación en las variables. Y eso me va a permitir que todas estas operaciones se puedan replicar y mi arquitectura de alguna forma pueda crecer en escala. ¿Hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí. Continuamos. Sí, sí. Bueno, acá hay un ejemplo de programación funcional que no sé si viene mucho al caso, pero para contarles un poco lo que hice mejor el ejemplo en el aire. En esta línea, lo que hay acá es los primeros 25 números al cuadrado. Si esto lo vemos en un... Imagínense esta misma función que imprime los primeros 25 números al cuadrado, si lo pensamos en Java. En Java nosotros teníamos for i igual 1 tu 25, print i al cuadrado, o i por i, no sé, sería así, más o menos. Entonces, ya ahí tenemos la variable i, que es la que está iterando. Y esa variable i va cambiando, o sea, arranca en 1 o en 0, depende de cómo lo hagamos, y va 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 25. Entonces, esa variable va mutando, esa variable va cambiando. En la programación funcional, esto se escribe de otra manera, las funciones son las que están acá entre paréntesis, este es un rango, el rango de alguna manera va a tomar los 25 primeros, y a cada uno de esos 25 les va a aplicar la función fn de x, que sería x al cuadrado, pero no hay una variación. Esto se podría paralelizar, las 25 instrucciones estas de x al cuadrado, se podría paralelizar porque el x es como si fuera un parámetro. Yo le puedo dar a la función fn, perdón, el parámetro y podría mandarlo a correr en forma paralela. El otro, el for, no lo puedo mandar a correr de forma paralela, porque el for i, la i me va cambiando. Entonces, este era un ejemplo para contar la diferencia entre el paradigma de programación más tradicional, que nosotros más conocemos, que es orientado a objetos o orientado a, a procedimientos, que el de programación, el estilo de programación funcional. De todas formas, es difícil hacer que las cosas sean inmutables, porque si no, prácticamente estamos haciendo un sistema que no cambió, que no cambia para nada. Tenemos que pensar que, bueno, que algún cambio se va a poder hacer. Lo que propone el autor es que básicamente tengamos
en lo posible, componentes que sean inmutables. Y vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte de servicios, que los servicios web que vamos a hacer nosotros, que los servicios sean stateless, es decir, que no tengan estado, que reciban parámetros, está todo bien, pero que no tengan estado, que no tengan valores, porque esos valores son los que, si tienen valores, no puedo replicarlos como están puestos acá. Entonces, el aporte, de alguna manera, de los paradigmas de programación al diseño de arquitecturas es que la programación estructurada es la disciplina que puso una directa transferencia del control. O sea, pues yo puedo invocar un procedimiento, puedo invocar una función. Puedo decir, ejecuta esto. ¿Ok? La programación orientada a objetos hace una transferencia del control. Ejecuta esto, pero dependiendo de la clase a la cual le estoy mandando. Eso permite definir un cierto protocolo y que la función concreta se defina en el momento en el que, dependiendo de la clase a la cual le estoy eh, eh, ejecutando, la clase que estoy invocando. Y la programación funcional impone esto del manejo de la asignación de variables, es decir, la posibilidad esta de tener cosas inmutables. Es decir, yo las cosas inmutables las voy a poder replicar y voy a poder escalar gracias a la inmutabilidad de esas componentes. Bueno, esta era la influencia de la programación, los distintos paradigmas de programación. El miércoles de la semana que viene, Gustavo va a profundizar un poco este tema, quizás ponga algún otro ejemplo, o va a trabajar sobre, porque bueno, de alguna manera es la especialidad de él, la temática de él. Bueno, siguiendo con la primera clase también pensamos en que trabajar en la arquitectura implica invertir algo de tiempo en el diseño. Y esto va a ayudar a dar soluciones a problemas generales del sistema, problemas que llamamos también requerimientos no funcionales, como la seguridad, la disponibilidad, la integración con otros sistemas, manejo estandarizado de errores, performance. Es decir, cuando nosotros diseñamos la arquitectura, definimos, bueno, la seguridad, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Cómo vamos a medir la disponibilidad? Los errores. En las arquitecturas modernas se puede decir que eh, el error se maneje de una tal manera que me genere o un archivo de log indicando qué clase fue la que produjo el error o en qué lugar. Es decir, se puede hacer fácil el seguimiento de los problemas que el programa haya tenido. Evitar problemas conocidos, es decir, eh, al yo diseñar soluciones así de tipo general, cuando surge un problema, porque siempre van a surgir inconvenientes, yo la solución la doy en general para todo el sistema. Es decir, es habitual que cuando se hace un pequeño cambio, o en la forma de loguear, o en la forma de implementar la seguridad, o la forma en que se van a comunicar con otros sistemas, eso tiene impacto en toda la arquitectura del sistema. Entonces, todos los problemas que ya fueron resueltos en otros proyectos, los podemos aplicar en los proyectos nuevos a modo de soluciones. Y además, todos los avances de distintos estudios que se van realizando, si no es lo mismo programar hoy
que 10 o 15 años para atrás. O sea, hay muchas, por ejemplo, Spring Boot sacó un montón de mejoras para el manejo del login, de la seguridad, integración con otros plugins como Swagger, como integración con base de datos, integración, sí, incluso han salido en su momento base de datos eh, no relacionales que facilitan algunas cuestiones, y bueno, todo eso hace que si nosotros lo modelamos desde la arquitectura, lo podamos aprovechar para resolver estos problemas que estamos mencionando. Me estoy repitiendo un poco de la primera clase, pero bueno, también estandarizar el desarrollo facilita la extensión y el mantenimiento. Es decir, si yo tengo un equipo de desarrollo y tengo estructurado cómo se maneja el código, en qué lugar van las cosas, cómo se integran los cambios, cómo se hace la documentación, todo eso va a hacer que el desarrollo y el mantenimiento se vean facilitados. Y después considerar los requerimientos no funcionales para poder garantizar el cumplimiento de lo que realmente pide el usuario, porque el usuario no pide solamente la funcionalidad. Muchas veces les habrá pasado que el usuario, además de pedir determinadas funciones, lo que pide es que funcione rápido, que sea amigable, que sea este, fácil de mantener, que lo puedan mantener ellos mismos. A mí me ha pasado que por ahí te piden un sistema y te dicen, sí, pero yo no quiero atarme al desarrollador, quiero que vos me lo entregues y que yo después lo pueda mantener. Entonces, bueno, todas esas cuestiones se definen un poco en el momento de la arquitectura. Algunos requerimientos no funcionales que pueden aparecer, performance, seguridad. Desde la arquitectura se trabaja el tema de la seguridad del sistema. Se define, por ejemplo, cómo se va a autenticar el usuario y qué permisos va a tener, cuáles son los roles que va a tener el sistema. Y para esos roles se define también qué capacidades qué operaciones van a poder ejecutar. Un poco lo que venimos hablando de la usabilidad, la evolución, la concurrencia, disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿En qué momento participa el arquitecto o el equipo de arquitectura? Depende del proyecto, el equipo puede ser más o menos grande. Entonces, tenemos que el arquitecto, fíjense que hay una curva. Yo señalo con el dedo y no lo ven el dedo mío, ¿no? No sé. Hay una curva al principio, que es en la etapa de requerimientos, que después baja en el momento de la codificación y que después vuelve